Todavía recuerdo la forma en que sus ojos se suavizaron en el momento en que entré en el estudio, como si hubiera estado esperándome sin saberlo. La casa estaba silenciosa esa noche. Entré solo para ver cómo estaba, para preguntarle si quería té o si necesitaba un descanso de la pintura con la que había estado luchando. Había estado peleando con ese bloqueo durante semanas, y la tensión siempre se asentaba en sus hombros. Cuando entré, ni siquiera notó el sonido de la puerta. Estaba sentada bajo la pequeña lámpara de escritorio que calentaba el aire a su alrededor, la luz golpeando su cabello en un tono dorado suave. Toda la habitación llevaba ese olor familiar a trementina y marcos de madera viejos, y por una vez parecía más pequeña que su arte. Finalmente levantó la cabeza cuando sintió que yo estaba allí de pie. Sus ojos se deslizaron sobre mí de una manera que nunca había hecho antes, no como una esposa mirando a su marido, sino como una artista buscando algo delicado. Se detuvieron en mi mandíbula, luego se movieron hacia la suavidad cansada bajo mis ojos, y luego hacia la forma en que mi cabello caía desordenadamente sobre mi frente. Parpadeó lentamente, casi sorprendida por su propia reacción. Le pregunté si estaba bien, y en lugar de responder, alcanzó un lápiz. Sus dedos temblaron un poco mientras lo sostenía. Susurró que yo era exactamente lo que había estado buscando. Al principio me reí, pensando que estaba bromeando, pero siguió mirándome de la manera en que solía mirar un atardecer que quería capturar antes de que desapareciera. Me dijo que necesitaba una musa, alguien que pudiera sostener una emoción quieta el tiempo suficiente para que ella encontrara su ritmo de nuevo. Dijo que la luz ya caía sobre mí de la manera en que quería que cayera sobre su lienzo. Luego me preguntó si la ayudaría, no como un favor, no como una broma, sino como el comienzo de algo importante para su trabajo. Por un segundo, sentí el cambio exacto en la habitación. El sonido silencioso del rasguño de su lápiz en el papel hizo que el aire se sintiera más apretado. Su mirada sostenía un tipo de control que nunca había visto en ella antes. Me sentí expuesto y estudiado, pero también extrañamente admirado. Fue el primer momento en que me di cuenta de que el equilibrio entre nosotros se había inclinado, no de una manera dura, sino en un tirón suave e íntimo del que no podía alejarme. Asentí y le dije que la ayudaría de la manera que necesitara. Y la pequeña sonrisa que tocó sus labios hizo que mi pecho se calentara de una forma que no esperaba. Pensé que solo la estaba ayudando con su arte. No tenía idea de que había dado un paso hacia el comienzo de algo que cambiaría a ambos. Me contó más sobre el proyecto una vez que me acerqué al caballete, hablando en esa voz tranquila que solo usaba cuando intentaba no romper su propia concentración. Dijo que quería estudiar cómo las telas suaves reaccionaban a la luz dirigida. Sus manos se movían mientras hablaba, describiendo la forma en que la seda creaba sombras suaves y cómo el chifón suavizaba los bordes de una figura. Podía oír un pequeño brillo regresando a su tono, y se sentía como ver a alguien despertar después de un largo invierno. Se levantó de su taburete y alcanzó un trozo de tela doblada en una silla cercana. Había pasado junto a esas pilas de telas 100 veces sin pensar en ellas, pero ahora las sostenía como algo sagrado. Dijo que necesitaba que alguien usara el drapeado para poder estudiar los pliegues mientras se movían. Luego lo añadió casualmente, como si fuera la cosa más normal del mundo, preguntándome si me lo deslizaría sobre los hombros. Había algo en sus ojos que me impidió cuestionarlo. Por primera vez en meses, parecía aliviada, como si finalmente hubiera encontrado una salida de su niebla creativa. Acepté antes de tener tiempo de dudarlo. Tal vez fue la forma en que su voz se suavizó cuando me agradeció. Tal vez fue la forma en que se acercó sin dudar. Desdobló la seda y cuando tocó mi piel desnuda, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era fresca de una manera que al principio tensó mis hombros. La tela se sentía suave, casi resbaladiza, como si quisiera moverse conmigo en lugar de solo descansar sobre mí. Me quedé quieto mientras la atrapaba sobre mi pecho y la dejaba asentarse. La ajustó con cuidado, alisando el borde cerca de mi clavícula con el lado de su pulgar. Retrocedió y estudió las líneas por un momento. Luego levantó su cuaderno de bocetos. El sonido de su lápiz rozando contra el papel llenó la habitación en un ritmo lento y constante. Se sentía extraño, estar allí de pie como una especie de estatua silenciosa, sin saber dónde mirar o cuán quieto estar. Pero cada vez que me sentía incómodo, su concentración me volvía a colocar en mi lugar. Caminó a mi alrededor, verificando cómo la luz golpeaba la tela. Luego tocó suavemente mi barbilla y la inclinó hacia arriba. Sus dedos eran cálidos comparados con la seda. El pequeño movimiento hizo que mi respiración se detuviera por un momento porque era tan íntimo y tan calmado. No podía decir si me estaba dirigiendo o cuidando de mí. Tal vez ambas cosas. Al principio me sentí confundido, inseguro de por qué mi pecho se sentía apretado o porque los pequeños cambios en su voz importaban tanto. Pero estaba dispuesto.
Había una confianza no dicha en el aire, una comprensión silenciosa de que la estaba ayudando a encontrarse a sí misma de nuevo. Aún no lo sabía, pero este simple drapeado de seda era el comienzo de algo mucho más grande. Al día siguiente por la noche, me llamó de vuelta al estudio con un tipo diferente de concentración en sus ojos. La seda del día anterior todavía estaba drapada sobre la silla, y seguía mirándola como si le hubiera dado un rompecabezas que necesitaba resolver. Se acercó y tocó la tela de nuevo, dejándola correr entre sus dedos. Luego me miró, realmente me miró, de la misma manera que lo hizo cuando encontró su chispa la noche anterior. Dijo que la tela se adheriría mejor a la piel suave. Dijo que las sombras caerían más suaves y que los pliegues se acomodarían de la manera que necesitaba. Mencionó el afeitado, pero lo dijo de la forma en que alguien sugiere ajustar una lámpara, como un simple ajuste por el bien del arte. Me dijo que sería solo un poco, solo la parte superior del pecho, tal vez los brazos. Acepté antes de pensarlo. Estaba sonriendo de nuevo, y no quería quitárselo. Me entregó su pequeña navaja de baño y señaló hacia la luz para que pudiera ver mejor. Cuando el primer trazo rozó mi piel, la sensación me sorprendió. La navaja dejó un camino delgado de suavidad que se sentía más fresco que la piel circundante. Ella observaba con los brazos cruzados, estudiando el sutil cambio. Hacía pequeñas sugerencias, pidiéndome que probara debajo de la clavícula, luego los hombros, luego a lo largo de los brazos superiores. Cada vez lo enmarcaba como necesario. Quería líneas limpias, contacto suave, suave como las sombras. Para cuando retrocedimos del espejo juntos, toda la mitad superior de mi cuerpo estaba libre de vello. Parecía complacida. Yo me veía diferente. Tocó mi brazo con el dorso de sus dedos y dijo que la tela caería perfectamente ahora. Al día siguiente, dijo, si vamos a probar más telas, la parte inferior debería coincidir. Ese fue el momento en que debería haber dudado, pero algo dentro de mí ya se inclinaba hacia la extraña mezcla de vergüenza y curiosidad. Se sentó en el borde de la bañera mientras yo me afeitaba las piernas con trazos lentos. El sonido de la navaja moviéndose a través de la espuma hizo que el pequeño baño se sintiera demasiado silencioso. Cuando el último rastro de vello se fue por el desagüe, mis piernas se sentían casi sin peso. Las sequé suavemente, sintiendo la nueva suavidad con una especie de sorpresa que no quería admitir en voz alta. Después, me entregó una botella de su loción. Dijo que protegería la piel de las luces. Me la froté en las piernas, el pecho, los brazos. La loción olía a vainilla suave y algo floral. Mi piel la absorbió y la nueva suavidad se volvió aún más notoria. Me sentía más ligero. Era extraño lo rápido que me acostumbré a pasar mi mano por mi brazo y no sentir nada. Me hacía pararme diferente, moverme diferente. Había una parte de mí que se sentía avergonzada por disfrutarlo. Pero había otra parte que se sentía silenciosamente viva, como si estuviera descubriendo algo que nunca me había permitido imaginar. Ella seguía diciéndome que todo era por el arte, y tal vez por eso lo dejé suceder tan fácilmente. Era más fácil ignorar el aleteo en mi pecho cuando podía decirme que estaba ayudándola a encontrar su inspiración. Pero en el fondo, sabía que este era el comienzo de algo que no podía retractar. Mi cuerpo estaba cambiando y yo también. 2 días después, me llamó al estudio con un nivel de emoción que no había visto en meses. Un pequeño perchero rodante estaba cerca de la ventana, lleno de vestidos de sesiones fotográficas antiguas y conceptos abandonados. Eran brillantes y suaves y llenos de movimiento incluso cuando colgaban quietos. Chifón, satén y esas telas suaves elásticas que se movían como agua. Sus colores brillaban bajo las cálidas luces del estudio. Y por un momento, me pregunté por qué nunca me los había mostrado antes. Dijo que necesitaba probar cómo se comportaban diferentes materiales cuando un cuerpo real se movía en ellos. Habló de iluminación, sombras y movimiento, pero sus ojos ya estaban en mí. Se acercó y eligió un vestido de satén con un color profundo y rico. Lo sostuvo contra mi pecho como si estuviera comparando una muestra de pintura. Luego me pidió que me lo probara, pero lo dijo suavemente con esa suavidad cuidadosa que usaba cuando no quería asustarme. Dudé por un latido, pero ella ya estaba desabrochando la cremallera trasera, ya alisando la tela entre sus dedos, ya imaginando la toma que quería. Cuando se colocó detrás de mí dijo que no quería que la cremallera se enganchara en mi piel, me giré automáticamente, dejándola ayudar. Entrar en el vestido se sintió extraño. El forro rozó mis piernas afeitadas con una frescura que me hizo respirar diferente. Di las tiras sobre mis hombros, quitando arrugas invisibles, luego subió la cremallera con un sonido lento y constante. El vestido abrazaba mi piel de una manera en que nada lo había hecho antes. Suave, cercano, casi cálido. Retrocedió y me miró con una expresión que no podía nombrar.
Sus manos alisaron la tela contra mis caderas, luego a lo largo de mis costados, como si estuviera moldeando arcilla en lugar de tocar ropa. El suave susurro del vestido llenó la habitación cuando me pidió que cambiara el peso. Era un sonido tan suave, pero se sentía fuerte en mi pecho. Había un leve aroma en la tela, algo floral mezclado con un perfume que ella usaba años atrás. Hacía que mi piel hormigueara de una manera que me sorprendía. Me quedé allí tratando de no notar que mi respiración había cambiado, o que mi postura se sentía diferente, o que el vestido se movía conmigo en lugar de contra mí. Me giró hacia el espejo. No esperaba el momento que siguió. Me vi de pie allí en la luz del estudio, piel suave, tela suave, hombros desnudos. Los colores enmarcaban mi cuerpo de una manera que me hacía parecer desconocido. No femenino, no masculino, solo suavizado, alterado, como si la línea entre quien era yo y quien veía a ella se hubiera difuminado. Se paró detrás de mí, sus manos descansando ligeramente en mi cintura como para estabilizarme. Dijo que la luz caía exactamente donde la necesitaba. Pero su voz sonaba más profunda que eso, más personal. Miré el reflejo, incapaz de apartar la vista. Algo había cambiado en el momento en que la tela tocó mi piel. Había entrado en un vestido por su arte, pero estaba empezando a preguntarme en qué había entrado por mí mismo. Me pidió que me quedara en el vestido un poco más mientras ajustaba su equipo. Asentí sin pensar, todavía atrapado en algún lugar entre la confusión y un tirón silencioso que no podía nombrar. Cruzó la habitación y encendió sus luces fotográficas una por una. Cada lámpara calentaba el aire un poco más hasta que el calor se asentó en mis hombros, haciendo que el satén se adhiriera de una manera diferente. El estudio se volvió más brillante y más suave al mismo tiempo, como si hubiera entrado en el centro de un pequeño escenario. Me dijo que necesitaba ver cómo reaccionaba la luz al vestido en movimiento. Su voz llevaba un nuevo tono cuando lo dijo. Todavía gentil, todavía familiar, pero más firme, casi como si estuviera entrando en un rol diferente sin anunciarlo. Caminó hacia mí con su cámara en la mano y me pidió que diera unos pocos pasos lentos por el piso del estudio. El primer paso se sintió extraño. El vestido se movió con un suave susurro que rozó la parte trasera de mis piernas. La tela se deslizaba sobre mi piel de una manera que me hacía consciente de cada centímetro. Intenté caminar normalmente, pero el vestido cambió como mi cuerpo se movía. Mi paso se acortó sin siquiera pensarlo. Mis caderas se ajustaron. Mi equilibrio se tensó. Inclinó la cabeza un poco, estudiando las sombras en el vestido. Luego dejó la cámara y vino detrás de mí. Colocó sus manos en mis hombros y los guió hacia atrás solo un poco. Me dijo que levantara el pecho un toque, que relajara los brazos, que dejara que mi peso se asentara uniformemente sobre ambos pies. Caminó alrededor de mí de nuevo y sacó un par de tacones simples que había usado en sesiones pasadas. Los sostuvo de la manera en que alguien sostiene algo delicado. Los miré más tiempo del que pretendía. Sonrió suavemente y dijo que ayudarían a ver cómo se comportaba el vestido con un cambio de postura. Mi corazón latió más rápido de lo que debería, pero deslicé mis pies en ellos de todos modos. En el primer momento en que mis talones se levantaron del suelo, me tambaleé. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, luego hacia atrás, luego finalmente se estabilizó. Se acercó, colocando una mano en mi espalda baja y la otra en mi cadera. Me estabilizó con una calma que me hizo respirar más lento. Explicó cómo la altura cambiaba el ángulo de las caderas y cómo se desplazaba el peso. Me dijo que lo intentara de nuevo, un paso, luego otro. El tambaleo regresó, pero su mano guió mi cadera al lugar, enseñando a mi cuerpo cómo moverse diferente. Ajustó mi postura con la misma paciencia que usaba cuando moldeaba un lienzo. Me dijo que imaginara una línea invisible frente a mí y que colocara suavemente cada paso a lo largo de ella. Mis hombros se suavizaron, mis caderas se movieron con un pequeño balanceo, y el vestido respondió con un movimiento fluido y silencioso. Podía sentir el cambio ocurriendo dentro de mí. Era sutil pero innegable. Con cada corrección suya, sentía que dejaba ir algo pequeño y recogía algo nuevo, algo más suave, algo que hacía que el momento se sintiera íntimo de una manera que no estaba listo para admitir. Me rodeó lentamente de nuevo, observando la forma en que la luz viajaba sobre el satén. Me dijo que diera otra vuelta, luego otra. Con cada paso, la tela rozaba mis piernas y los tacones cambiaban el ritmo de mi cuerpo. El aire se sentía más espeso. Mi piel se sentía más cálida. Sus ojos se quedaron en mí todo el tiempo. Para cuando finalmente bajó la cámara, me di cuenta de que ya no estaba estudiando el vestido. Estaba estudiándome a mí y yo la estaba dejando. Después de la práctica de caminar, me pidió que me sentara un momento para que pudiera verificar cómo jugaban las sombras en mi rostro. Esperaba que me estudiara desde la distancia como solía hacerlo, pero en cambio sacó un taburete alto del rincón y lo colocó justo bajo la cálida luz del estudio.
Golpeó el asiento con un comando gentil que se sentía más suave que las palabras, y me senté sin dudar. Se paró frente a mí con un pequeño kit de maquillaje que había usado para innumerables modelos a lo largo de los años. Lo había visto usarlo antes, pero nunca en mí. Dijo que las luces reflejaban demasiado en la piel desnuda, y necesitaba que las sombras se vieran más suaves. Habló con calma, pero había una firmeza en su voz que llegaba más profundo que su explicación. Cuando abrió una pequeña botella de base, el olor subió con una calidez suave y polvorienta. Puso un poco en un pincel y se acercó hasta que su aliento rozó mi mejilla. Me dijo que me quedara quieto. Su voz era lo suficientemente baja como para que la sintiera más que la oyera. Luego las cerdas frías tocaron mi piel. El primer trazo me hizo cerrar los ojos. El pincel se deslizó por mi frente, por mi nariz, por mi mandíbula. Cada movimiento lento atenuaba el brillo que creaban las luces y hacía que mi piel se sintiera más suave. Trabajó con una delicadeza que me sorprendió. Sus dedos estabilizaban mi barbilla cada pocos segundos, guiándome hacia el ángulo que quería, casi como si estuviera moldeando algo frágil. Cuando pasó al contorno, su tono cambió de nuevo. Retrocedió para mirarme, luego regresó con más enfoque. Pinceló a lo largo de los lados de mi rostro, añadiendo sombras suaves que cambiaban mis rasgos de maneras apenas perceptibles. Bajo la calidez de la lámpara, los contornos suavizaban los ángulos de mi mandíbula y hacían que mis pómulos destacaran de una manera que nunca había visto. Inclinó mi barbilla hacia arriba y se inclinó tan cerca que podía sentir su aliento calentando el aire entre nosotros. Por un momento, hizo una pausa, solo estudiándome. No el vestido, no la postura, sino a mí. Sus ojos se suavizaron con algo que se sentía más profundo que simple admiración. Era enfoque mezclado con orgullo. Era descubrimiento mezclado con algo tierno. Luego eligió un labial en un tono apagado y dijo que necesitaba un poco de contraste para la luz. Me pintó los labios con trazos lentos y cuidadosos. La sensación era extraña y nueva, un deslizamiento suave que hizo que mi respiración se detuviera. Cuando retrocedió esta vez, miró más tiempo que antes. No habló. Yo tampoco. Me giré ligeramente para mirar en el pequeño espejo de mano que me ofreció. Y allí estaba. El primer momento en que mi rostro se suavizó. La base difuminaba los bordes ásperos. El contorno moldeaba una nueva expresión. Y el labial traía un calor inesperado. Todavía era yo, pero no la versión que había conocido. Era una versión más gentil, más tranquila, alguien que no esperaba ver. Alcanzó y apartó un mechón de mi cabello, estudiando la forma en que la luz caía sobre mi piel. Su mano se demoró cerca de mi mejilla. Su expresión había cambiado. La admiración estaba allí, sí, pero algo más vivía detrás. Algo no dicho y profundo, algo que hacía que mi pecho se sintiera apretado de una manera que no era miedo. Susurró que era perfecto, y por primera vez, le creí. Se movió de vuelta a su cámara con un enfoque que se sentía recién afilado. Las luces calentaban mis hombros, el vestido de satén descansaba contra mi piel suave, y el leve aroma del maquillaje todavía flotaba alrededor de mí. Levantó su cámara y me dijo que me quedara quieto para el primer cuadro. Cuando el obturador hizo clic, el sonido cortó el silencio con una confianza que yo aún no sentía. Pero eso cambió rápidamente. Con cada toma que hacía, algo dentro de mí se movía. La incomodidad temprana se desvaneció a medida que el vestido rozaba mis piernas. A medida que los tacones cambiaban mi peso, a medida que el maquillaje suavizaba mi rostro en el cálido resplandor de las luces, cada clic se sentía como otra pequeña pieza de duda cayendo. Mi respiración se estabilizó, mis hombros bajaron. Me sentía hundiéndome en el momento, en la forma en que me miraba, en la forma en que me guiaba sin necesidad de hablar. Se acercaba entre tomas, ajustando la tela sobre mi hombro con manos lentas y seguras. Apartaba un mechón suelto de mi rostro, alisándolo detrás de mi oreja con un toque que hacía que mi pecho se apretara. Inclinaba mi barbilla solo ligeramente con las yemas de sus dedos, buscando el ángulo correcto como si mi expresión sostuviera algo raro que no quería perder. Cuanto más me estudiaba, más silenciosa se volvía la habitación. No un silencio incómodo, algo más profundo. Su silencio se sentía como adoración mezclada con concentración. Sus ojos trazaban partes de mí que nunca pensé que llevaban belleza. La pendiente de mi cuello, la suavidad de mi piel, la nueva curva que creaba mi postura. Veía algo que valía la pena capturar, y la mirada en su rostro me hacía sentirlo también. Me di cuenta entonces de que esto era diferente. No solo estaba ayudando con un proyecto. Ella no estaba dibujando ni fotografiando por necesidad. Estaba genuinamente inspirada. La forma en que su mirada me mantenía firme, la suavidad en su aliento cuando retrocedía para mirar, la pequeña sonrisa que intentaba ocultar cada vez que me movía a una pose que funcionaba. Todo contaba la verdad que no decía en voz alta.
Me había convertido en su musa. Me rodeaba lentamente, su cámara haciendo clic mientras estudiaba cada detalle. La luz, la tela, el movimiento, la suavidad en mis ojos, pero era más que arte para ella ahora. Podía sentirlo en la forma en que pausaba antes de la siguiente toma, absorbiendo el momento como si no quisiera que terminara. Y la parte más extraña era cómo me hacía sentir. Visto de una manera en que nunca había sido visto, admirado, atractivo de una forma silenciosa e inesperada. Había un calor dentro de mi pecho que crecía con cada paso que guiaba. Cada corrección que hacía, cada ángulo que alababa con un suave zumbido bajo su aliento. En algún lugar en ese suave zumbido y el ritmo del obturador, dejó de ser solo mi esposa. Se convirtió en la directora y yo en el sujeto. Me pidió una última pose antes de dar por terminada la noche. Me paré cerca de la cálida luz, el vestido de satén descansando contra mi piel suave, los tacones cambiando la forma en que mantenía el equilibrio. El maquillaje había suavizado mis rasgos, y la habitación se sentía más pequeña y más silenciosa que antes. Levantó su cámara, pero no tomó la foto de inmediato. En cambio, solo me miró. Fue el tiempo más largo que me había estudiado sin hablar. Sus ojos se movieron lentamente sobre mi rostro, mis hombros, la forma en que la tela moldeaba mi cuerpo. El aire entre nosotros se sentía cálido con cada segundo que pasaba. Al principio, pensé que estaba ajustando el ángulo o la luz. Pero cuanto más me observaba, más me di cuenta de que su enfoque no tenía nada que ver con la cámara. Algo más estaba ocurriendo. Bajó la cámara un poco y tomó una respiración silenciosa. Susurró que no me veía como mi yo habitual, no de una manera negativa. Su voz llevaba un sentido de maravilla, casi incredulidad. Dijo que me veía más suave, más gentil. Dijo que la persona frente a ella se sentía elegante de una manera que no había esperado. Mi estómago se apretó con esas palabras, elegante, gentil. La forma en que las dijo se sentía diferente de cada cumplido que me había dado. Tocaba algo dentro de mí que era tierno e desprevenido. Se acercó, dejando la cámara colgando a su lado. Sus ojos se quedaron fijos en los míos. La habitación se sentía quieta, casi suspendida en el tiempo. Alcanzó y ajustó la tira del vestido en mi hombro, rozando mi piel con un toque lento que envió un cálido escalofrío por mi espalda. Luego lo dijo, un nombre femenino suave que se deslizó de su boca tan naturalmente que sonaba como si lo hubiera conocido más tiempo que yo me había conocido a mí mismo. Lo dijo con una certeza que hizo que el aire se sintiera más pesado. Lo dijo como si me estuviera presentando a alguien a quien había estado esperando conocer. En el momento en que el nombre dejó sus labios, algo inundó dentro de mi pecho. Una mezcla de shock, calidez, confusión, y un sentimiento que se sentía peligrosamente cerca del reconocimiento. No respondí de inmediato. Solo me quedé allí respirando lentamente, dejando que el nombre se asentara sobre mí como la tela del vestido. Encajaba con la forma en que me veía bajo la luz del estudio. Encajaba con la postura que había moldeado. Encajaba con el rostro suavizado que había creado. Encajaba con la nueva quietud en mis ojos. Dentro del estudio, algo cambió muy silenciosamente, pero muy profundamente. Me miró con ese nombre en sus ojos, no el que había llevado toda mi vida. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí que el horizonte de mí mismo se movía. No lejos, solo lo suficiente para notarlo. Su voz se suavizó aún más. Dijo el nombre de nuevo, casi como si estuviera probando cómo se sentía en el aire. Y esta vez, oírlo hizo algo que no puedo explicar completamente. No reemplazó quién era yo, pero se deslizó en mí como una segunda piel, cálida e insegura y extrañamente bienvenida. Por ese momento, dentro de ese pequeño estudio, la línea entre él y ella se difuminó, no permanentemente, no completamente, pero inconfundiblemente. Y cuando levantó la cámara de nuevo, me llamó por ese nombre, y yo respondí. A la mañana siguiente, pasé por delante de su estudio, todavía pensando en el nombre que me había dado la noche anterior. Me dije que solo pasaba para ver si necesitaba café. Pero la verdad era simple. Quería saber si ella también estaba pensando en ello, o si todo había sido un momento que solo se sentía grande para mí. Antes de golpear, oí su voz a través de la puerta entreabierta. Estaba en altavoz, su tono más suave y más brillante que en semanas. Me congelé sin querer. Algo en su voz me hizo pausar como si estuviera escuchando una conversación para la que no estaba seguro de estar listo. Le estaba contando a su amiga sobre el proyecto de nuevo, pero esta vez no sonaba frustrada o incierta. Sonaba orgullosa, casi emocionada. Seguía llamándome su nueva musa. De la misma manera que hablaba de sus modelos favoritos o de las piezas que consideraba su mejor trabajo. Había una calidez en su voz que envolvía la habitación. Describió la suavidad en mis rasgos,
las curvas creadas por mi postura en el vestido, la forma en que la luz atrapaba la suavidad de mi piel. Habló de mis ojos de una manera que hizo que mi pecho se apretara. Dijo que llevaban algo delicado, algo entre miedo y belleza, algo de lo que no podía dejar de pensar. Oírla decirlo en voz alta hizo que mi estómago diera vueltas. Se sentía como entrar en un cálido foco que no había pedido pero que de repente necesitaba. Había orgullo en su voz, orgullo real, y sin embargo me hacía sentir vulnerable al mismo tiempo. Apoyé mi mano contra el marco de la puerta para estabilizarme. Su amiga debió haber preguntado si yo estaba incómodo con todo lo que estaba haciendo porque se rió suavemente y dijo que esto no era forzado. Dijo que había entrado en el rol como si hubiera estado esperándolo sin saberlo. Dijo que algo dentro de mí cambió en el momento en que la tela tocó mi piel y que lo había visto suceder en tiempo real. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que dijo. Yo había notado el cambio, sí, pero pensé que era solo confusión o nervios o curiosidad. Oírla confirmarlo, oír que ella también lo había visto, lo hacía imposible de ignorar. No estaba imaginando mi cambio, y yo no estaba imaginando su fascinación. Luego dijo algo aún más impactante. Le dijo a su amiga que quería seguir explorando esto, no solo el arte, no solo las fotos. Quería explorar en la luz, en el vestido, con el nombre que había susurrado en la habitación. Lo dijo con una suavidad que se sentía demasiado íntima para un proyecto casual. Me quedé fuera de la puerta, respirando lentamente, tratando de entender qué veía ella que yo nunca me había permitido ver. Oírla describirme con admiración hacía que mi piel se calentara de una manera que no podía explicar. Me sentía deseado de una nueva manera, no como un marido de pie en la puerta, sino como alguien que encontraba hermoso en un sentido silencioso e inesperado. Cuando terminó la llamada, retrocedí antes de que pudiera verme. Necesitaba un momento para procesar la verdad que había hablado tan fácilmente. No estaba fingiendo. No estaba actuando. Estaba genuinamente conmovida por esta versión de mí, y la parte extraña era cuánto quería volver a entrar en la luz por ella. Una semana después, me llamó de vuelta al estudio con un tono que había aprendido a reconocer. Era la voz que usaba cuando una pieza estaba terminada, cuando finalmente capturaba algo que se sentía verdadero para ella. Las luces estaban más tenues que de costumbre, y un solo lienzo estaba en el caballete cubierto con una tela suave. El aire olía a pintura al óleo y madera cálida, una mezcla familiar que hacía que mi pecho se apretara. Me pidió que me acercara. Cuando estuve a su lado, tomó una respiración lenta como si se estabilizara antes de una confesión. Luego levantó la tela. El retrato revelado no se parecía en nada al hombre que veía en el espejo cada mañana. Sin embargo, me reconocí inmediatamente. El rostro era más suave, más gentil, tocado con luz de una manera que lo hacía parecer casi sereno. La piel afeitada, las leves sombras de su contorno, la forma en que el vestido moldeaba mi postura, todo se mezclaba en una versión de mí que no sabía que existía hasta que ella me la mostró. Por un momento, no hablé. No podía. Sentí una extraña conexión con la persona en la pintura. No posesión, no confusión, algo más silencioso, algo como conocer una parte distante de mí mismo que nunca había dado permiso para avanzar. Se movió detrás de mí sin decir una palabra y deslizó sus brazos alrededor de mi cintura. Su barbilla rozó mi hombro mientras miraba el retrato conmigo. Su abrazo era cálido y firme, anclándome en medio de la extraña emoción que se acumulaba en mi pecho. Susurró que el proyecto había cambiado su arte y su trabajo. La había cambiado a ella también. Lo dijo en una voz llena de comprensión silenciosa. Luego descansó sus manos contra mis costados y me dijo que me había transformado en el momento en que entré en la tela. Dijo que no lo había empujado. Solo le había dado al momento espacio para respirar. Y yo había caminado hacia él con un coraje que no sabía que tenía. Tragué fuerte porque oír eso de ella hacía que todo dentro de mí se suavizara. Había sentido el cambio lentamente en cada afeitado, cada pincelada, cada pose. Pero verme capturado en el lienzo lo hacía innegablemente real. Se inclinó más cerca y hizo la pregunta casi como un susurro, como si tuviera miedo de romper la calma en la habitación. Preguntó si la musa quería quedarse parte de su mundo un poco más. Sus palabras se asentaron en mí con un calor que se extendió por mi pecho. Se sentía como una invitación, no una obligación, una puerta abriéndose suavemente, esperando que yo decidiera si cruzar o no. Miré el retrato de nuevo, los ojos suaves, la expresión calmada, el sentido de elegancia silenciosa. Sentí que la aceptación subía dentro de mí, lenta y constante. La persona en el lienzo se sentía familiar ahora. No un disfraz, no un rol, solo otra verdad sobre quién podía ser. Asentí. No una respuesta dramática, solo una gentil, casi tan suave como la nueva versión de mí mismo que había ayudado a descubrir. Y en ese momento,
Con sus brazos alrededor de mi cintura y el retrato brillando en la cálida luz, supe que la historia no estaba terminando. Solo estaba pasando la página.